Ya le voy a poner sonido para que me Posen, por favor. Posen. Estamos en vivo en YouTube. Tengo producciones para que lo compartan. Todos pasaron por así. Estamos en vivo. La camiseta. Estamos en vivo en YouTube para que les digan. Tengo producciones para que le digan a todos que lo miren. Por favor.
eso está cerrado. Como entrar, pero bueno. Manuel, Manuel, ingresamos. Dale. Vale, yo lo voy a entender rápido. No es por aquí, es por allá. Ah, yo le decía. Tiene una valla ahí. Espérame, él que me dijo que era por arriba, espérate, lo llamo. Que ellos ingresaban por dentro. Thank you.
y seguimos el Club Villarreal. Bueno, recibamos con un fuerte aplauso a este primer grupo de 3 clubes de la ciudad, todos los colegios que han prestado a los departamentos de Medellín, a los colegios de Medellín, a los departamentos de que siguen creciendo cada vez más, no solamente la ciudad sino el país, y a continuación ingresa el Club La Masía. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, como están poquitos, aquí somos una familia y eso le apostamos. Entonces no le vamos a hacer fuerza a Navia porque están poquitos. ¿Dónde están los papás de Navia? Eso es. A Bolívar nunca estará solo, dice un dicho. Los papás de Villarreal. Muy bien, estamos todos. Nuevamente en nombre del comité organizador, gracias padres de familia por acompañar a estos chicos. Hace el ingreso el grupo de los para el Club Falcons. Gracias, profe Félix, profe Alex, profe Nelson, profe Néstor y Andrés por creer en este proyecto del circuito de voleibol de categoría formativa de Italia. Hace el ingreso equipo 6. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso al equipo 6, gracias por su participación en este gran evento. Bueno, continuamos con equipos. Bueno, bien, continuamos. Un aplauso
Muchas gracias por Douglas, muchas gracias Uruguay, China, familiares, a todos por esa bonita acogida que tuvieron con el circuito. Muchas gracias. Recordarles que China es el actual campeón masculino de la primera versión, ¿no? Entonces vienen a defender su título, pero hay equipos que vienen a pelearlo también, así que esto está buenísimo. Bienvenidos, chicos. Que el voleibol sea una excusa para unir la ciudad, que el voleibol sea una excusa para unir los clubes. A diferencia de otros deportes, aquí no hay rivales, aquí siempre va a haber amigos. Gracias, y esos son los valores que tenemos que incluir siempre nuestros chicos. Otro equipo que hace su debut en esta segunda versión del circuito. Hace su ingreso el colegio La Corder de la ciudad de Cali. Gracias a la profe Claudia, gracias al profe Cristian. Al profe Esteban, el profesor Arturo. Gracias por creer en este proyecto, que seguro se hay que seguir creciendo en participación al Corder el próximo año. Bienvenidos chicos a este evento de voleibol de la ciudad. Bienvenidos siempre y espero que disfruten este gran evento. Bueno, el Deportivo Cali, cerca, ¿no? Hace su ingreso el Club Cali Leones. Debutantes en la categoría de menores en esta segunda versión del circuito. Otro club que se une a esta gran fiesta del voleibol de la ciudad de Cali. Les recordamos a todos que esta transmisión está siendo la tenemos en vivo gracias a Teo Producción. En el grupo del circuito tienen el enlace para que puedan acceder a esta transmisión en vivo, para que los familiares que no puedan estar hoy aquí presentes pues puedan ver a sus chicos en esta inauguración. Igual así lo vamos a tener siempre, una vez por semana, en cada parada tendremos una transmisión en vivo con una muy buena aceptación que hemos venido teniendo en redes. Gracias chicos por difundir la transmisión en vivo de los partidos del circuito de categoría formativa de Cali. Gracias profe Nicolás por su participación, bienvenido al circuito. Hace su ingreso un club que también debuta, que tiene un legado grande de un gran amigo que viene a la montaña. Hay otro legado del grupo Cayón ahí que va a descansar, al cual le dimos un abrazo al cielo. Y hoy un club nuevo de la ciudad que nace producto de una muy buena gestión de los padres de familia. Hoy tenemos un nuevo club en la ciudad que le apuesta a la sana ocupación del tiempo libre de los chicos. Recibamos con un fuerte aplauso a Fortius. Yo no sé, pero son muy bonitos, la verdad.
Gracias a José, un amigo del voleibol de la ciudad también, con su empresa que se vincula al circuito, y es que con su equipo de trabajo ha logrado diseñar estos uniformes tan bonitos para darle identidad a los clubes. Les recordamos que los clubes participan respetando los colores que los identifican. Si bien el club entrega los uniformes, respetamos los colores de cada club. Ya no está la identidad de cada club. Hace su ingreso un club del oriente de la ciudad, un club que ya participó en la primera versión, sumando experiencias. Hace su ingreso Talento Volley Club, hasta hace poco conocido como Talento Vallecaucano, hoy son Talento Volley Club, que ha permitido en este proceso que llevamos de circuito, Manuel, ayudar a que los clubes se legalicen, que haya acompañamiento de la Secretaría en ese sentido, a que legalicen los clubes, a que se establezcan formalmente, y eso es uno de los logros que ha tenido este circuito, del cual la verdad nos sentimos muy orgullosos. Gracias a Dianita, nuestra jefe logística, financiera del club y del circuito. Bienvenidos a los chicos que ya participaron y a los chicos que se suman a esta segunda versión del club Talento Volley Club. Muchas gracias, chicos, por su participación. Muchas gracias, profe, por su participación en el circuito. Y como les decía, el circuito sigue creciendo, Manuel. Un equipo nuevo en el circuito, pero no tan nuevo en la ciudad, un club tradicional, grande, en categorías mayores, que empieza a postularse en las categorías formativas. Y aquí tenemos, con un fuerte aplauso, por favor, todos, a Esparta. Entran los espartanos que vienen a pelear el título a China Mejero. Ya que se está bueno este año. Hace su ingreso Black Wolf, los lobos negros del oriente de la ciudad. Bienvenidos al circuito de voleibol de categoría formativa, un club hermano que se suma al circuito. Bienvenidos, chicos. Oye, qué bonitas las banderas, chévere que cada club tenga una identidad así. Hay que seguir trabajando por fortalecer esos procesos de la ciudad en el voleibol. Los equipos que pronto estarán compitiendo en el Café Popayán, en Manizales, muy seguramente irán con estos uniformes del circuito porque se sienten orgullosos de la ciudad a la cual representan en otras regiones del país. Llevan ese uniforme y lo lucen con gran orgullo. Bueno, un fuerte aplauso para todos los deportistas. Bueno, pregunta, ¿cuál es el lema de este circuito? Construyendo juntos. Esto es imposible hacerlo sin la suma de los equipos. Es imposible hacerlo. Por eso, detrás de ese lema hay un mensaje muy bonito que espero que todos los deportistas se lleven, y es: si juegas voleibol, jamás estarás solo.
aunque tenga rivales al frente, él no es tu rival, es tu amigo. Y ese es un mensaje que tenemos que llevar siempre y transmitir en toda la ciudad. Muy buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Manuel. Voy a compartir con ustedes la agenda del programa y luego vamos a ir desarrollando punto a punto. La idea es que todos conozcamos y vivamos esta experiencia de inauguración, así que bienvenidos a todos. Como primer punto vamos a tener la bienvenida. La bienvenida que va a estar a cargo de nuestro compañero Douglas Díaz. Luego vamos a tener la presentación oficial de los equipos participantes. Luego vamos a escuchar la presentación de autoridades y patrocinadores y organizadores de este circuito. Como cuarto punto vamos a tener la entonación del himno de la República de Colombia y de nuestra ciudad, Santiago de Cali. Como quinto punto tenemos la declaración inaugural. Luego vamos a tener dentro del juramento de los deportistas. Luego tenemos el juramento de los jueces. Y por último, un espacio que compartir a través de la música. Les damos entonces una cordial bienvenida, profe Douglas. Un fuerte aplauso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a iniciar entonces. El primer club que vamos a presentar es el del colegio Hernando Navia Barón. Invitamos a los chicos del Hernando Navia Barón que se conecten aquí. El colegio Hernando Navia Barón tiene como sede de entrenamiento. La institución va a participar en la categoría infantil femenino y su formador entrenador es el licenciado Genso Garcés. Genso Garcés, bienvenidos. Muchas gracias, chicos. Presentamos como segundo club, presentamos a Black Golf. Muy bien. Somos un grupo que lleva más de 5 años en la Comuna 13, fomentando el aprovechamiento del tiempo libre a nivel recreativo y competitivo. Trabajamos por los jóvenes y la diversidad de Santiago de Cali. El lugar de entrenamiento es en el barrio Canixo. Su entrenadora Evelyn Perea. Van a participar en la categoría menores con el equipo masculino. Bienvenidos. Muchas gracias, chicos, nos escuchamos. El siguiente equipo que presentamos es el Club Villarreal. El Club Villarreal se ha ubicado en la Comuna 8. Su representante, el licenciado Fernando Espinosa. Van a participar en el circuito en las categorías mini, infantil y menores femenino. El entrenador a cargo es el profesor Alex Henao. El siguiente club, Club Deportivo Rangers de Cali. Rangers tiene los entrenamientos de lunes a viernes en la unidad recreativa Los Guaduales con niños desde los 6 años en adelante. Las categorías en que van a participar en el circuito son menores, masculino y femenino. Su entrenadora o entrenador a cargo, profe José, no tengo los nombres políticos.
Chicos de Arrañez, bienvenidos. El siguiente club que presentamos es Fundación La Masía Cali. La Fundación La Masía tiene como eslogan personas influenciando a personas positivamente. Sus representantes y Andrés Gómez. Como reseña enseñamos valores a través del deporte, creyendo que fortaleciendo la familia se puede construir las grandes sociedades. Su entrenador a cargo, Néstor Reina, y van a participar en las categorías infantil A, infantil B y menores femenino. Bienvenidos, muchachos. El siguiente club que presentamos es el Club Dinastía. Su eslogan: más que un club, somos una familia. Dinastía fue fundado el 25 de septiembre de 2021. El club promueve la formación deportiva y el uso adecuado del tiempo libre de los niños de la Comuna 11 y recientemente en la nueva sede en Valle de Nilo. Si bien están próximos a cumplir sus 2 primeros años, han liderado procesos como el circuito de voleibol en categorías formativas, en el cual creemos que es posible construir en familia y fortalecer los procesos de todos los clubes de la ciudad, aportando jugadores al Team Cali y acercando a otros clubes al representativo de la ciudad. Dinastía no es solo un club, somos una familia que crece de la mano de unos fuertes principios, valores y disciplina que dan para la vida. Su lugar de entrenamiento, Polideportivo de Independencia, el director deportivo Elkin Becerra, sus entrenadores Juan Pablo Lozano, Wendy Montaño, el está Mauricio Dávila y el magíster Jonathan Rico. Participan en mini, infantil formativo, infantilente, menores femenino, menores masculino formativo y avanzado. Bienvenidos, Dinastía. Bien, presentamos a los clubes Valquirias y Vikingos. Ellos van a participar con el nombre de Valquirias, que son las niñas, van a participar en el circuito en la categoría mini. Y los hombres como Vikingos participan en el circuito de menores masculinos. Esta es la mejor muestra de que si juega al voleibol jamás estará solo. Uno de los jugadores que hizo parte del anterior microciclo del Team Cali, representó a la ciudad en el torneo internacional, donde ocuparon el 3er puesto. Insistimos que esto es para todos, que hay que trabajar es para todos los clubes. Bienvenidos, Vikingos. Presentamos ahora al VCB Falcons. Falcons fue fundado en junio de 2017 por un proyecto denominado de Paz, Escuelas Deportivas para la Paz, programa de los deportes. En sus 6 años ha participado en diferentes copas nacionales en el Valle del Cauca y en el Cauca, en el que es el actual campeón en la categoría infantil del 2021 y 2022. El club está ubicado en la Comuna 5, en los barrios Urbanización Barranquilla y Chimilango 2, con las categorías Benjamín, Mini, Infantil, Menores Femenino y Masculino. Su intención es apoyar y fortalecer el espíritu deportivo de los deportistas en Cali y brindarles buenas herramientas para que sean seres humanos íntegros. Su representante es Félix Bolívar, y participan en todas las categorías del circuito. Bienvenidos, Marcos.
Nuestro siguiente club a presentar es Equipo 6. Hablar del Equipo 6 implica hablar del proyecto de uso adecuado del tiempo libre que se inició en el Colegio Pedro Antonio Molina hace aproximadamente 7 años. Desde hace 2 años, ya con el nombre de Equipo 6, se han convertido en un proyecto de comunidad que busca la formación deportiva de los fundamentos básicos del público, niños, jóvenes y adultos de la Comuna 6, los barrios Gaitán, Petecuy, San Luis, La Ribera y sus alrededores. Este año iniciamos la búsqueda de nuestro reconocimiento formal como club de voleibol y esperamos en los siguientes 5 años conocidos por la comunidad voleibolista caleña, vallecaucana y nacional. Actualmente funcionamos y entrenamos en las canchas del Planchón y la sede del Colegio Jorge Eliezer Gaitán de la carrera segunda con 71, bajo la dirección del licenciado Eduardo Antonio Ruiz y varios de los egresados del proyecto inicial. Equipo 6 es unión y fortaleza. Creemos en el deporte como una excelente misión de vida que identifica a la persona. Estamos a su servicio. Bienvenidos. Ellos van a participar en la categoría menores femenina. Muy bien, con el cariño y amor, masculino, perdón. Con el cariño y amor que les tengo a todos, voy a presentarles uno de los mejores clubes de la ciudad, el Club Guerreros Cali. Lo siento. Somos un club que nace del proyecto de uso adecuado del tiempo libre de la institución educativa José Manuel Sadora Galindo en la Comuna 8. Nuestra misión es niños, niñas y jóvenes conscientes de la importancia de su rol activo en esta sociedad, con valores y principios que les permitan desarrollarse en el más alto nivel como personas y deportistas. Su representante, Manuel Jesús El Chico, sus entrenadores Mauricio Quintero y Esteban Aguirre. El orden de entrenamiento es el Colegio José Manuel Sadora Galindo. Participa en el circuito en las categorías mini, infantil, menores femenino y menores masculino. Bienvenidos, guerreros. Bienvenidos. Presentamos ahora al Club China. El Club de Voleibol China fue fundado en el año 2006. Actualmente el equipo de trabajo conformado por Juan Gómez, presidido por Andrés Rojas y la dirección del profesor Douglas Díaz, lo han convertido en una escuela de formación dedicada a desarrollar las capacidades motrices de los niños, niñas y adolescentes en el voleibol, trabajando de manera articulada con los padres de familia para promover una zona segura llena de valores. Estamos ubicados en el Polideportivo de Ciudad 2000 al sur de Cali. Son los actuales campeones de la primera edición del circuito en la categoría élite masculino. Y para esta segunda temporada, además de buscar rivalidad del equipo, se incluyen las categorías formativo masculino, infantil y menores femenino. Destacan la labor que ha realizado este circuito para el desarrollo de los deportistas, ya que el MVP del evento, el jugador Michael Ortiz, actualmente es selección Colombia y lo representa la pasada mundial en Argentina. Se elabora bajo el eslogan entrena, compite y divierte. Gracias, Pedro, bienvenido. Bien, a continuación presentamos la Corporación para la Recreación Comunal CNP. La Escuela de Formación Deportiva del CNP, siendo una corporación sostenible, busca acercar la recreación y el deporte a nuestra comunidad para
así generar un bienestar y de esa manera transformar positivamente la realidad de nuestra sociedad. Se entrena en el Polideportivo Barranquilla, la entrenadora a cargo es Kelly Zorrilla y participa en la categoría infantil femenino. Bienvenidos. A continuación presentamos el colegio o club del colegio La Cordera. Uy, eso me parece. La Escuela de Formación del Colegio ofrece las actividades deportivas a los estudiantes para generar bienestar y complementar la formación integral. Eso implica aprender disfrutando, crear conciencia del aprovechamiento del tiempo libre, forjando disciplina y pasión, además de crear recuerdos en la memoria motriz y emocional. Bueno, no tengo los apellidos, pero voy a decir, su representante es la licenciada Claudia, sus entrenadores Mauricio Quintero y Esteban Aguirre. Participan en las categorías infantil femenino y menores masculino. Gracias, chicos. Presentamos a continuación el club Validadores. Soporte el aplauso. Validadores Polegón nace en septiembre de 2019 como una propuesta innovadora para el sector de la Comuna 17, iniciando con aproximadamente 15 deportistas y al día de hoy ya cuenta con más de 150 niños y niñas y jóvenes que disfrutan de este gran deporte, repartidos en 13 grupos en diferentes zonas del sur de la ciudad. El día de hoy se encuentran debutando en el circuito con su entrenador Nicolás a la cabeza, demostrando que el club apuesta también por jóvenes talentos que se están formando para la dirección técnica. Su lugar de entrenamiento: Caney, Valle del Lili, Conchalema, Ciudad Country y Ciudad Pacífica. Los entrenadores encargados: Nicolás Muñoz y Cristian Delgado. Las categorías para el circuito: menores femenino. Bienvenidos. Bueno, el siguiente club que presentamos es el club Focus. Somos Focus Voleibol Club, ubicados en la institución educativa Santa Fe. Iniciamos actividades deportivas en el año 2023. Contamos con grupo técnico y táctico, categorías menores e infantil. Su entrenador es el profesor Carlos Andrés Chamorro. Y el miembro del club, bienvenidos, muchachos. Presentamos ahora Talento Volley Club. Su lema: sacrificio, esfuerzo y fe. Talento Volley Club fue creado hace 2 años a raíz de la necesidad de la comunidad por el deporte y sobre todo por el voleibol. Entrenan en Ciudad Córdoba. Su entrenador encargado: Cristian Rivera. Asistente: Daniel Pizuaski. Representante del club: Laura Castro. Las categorías que participan: menores masculino y menores femenino. Bienvenidos, muchachos. A continuación, presentamos la Academia Esparta. Esparta se crea a raíz de inicialmente un grupo de amigos que quería jugar voleibol. Más adelante, ese grupo de amigos creó su perfil de Instagram para el equipo. Así se empieza a mostrar ante las redes sociales y gracias a ese trabajo de redes, mucha gente empieza a mostrar interés en entrenar con ellos.
ya un día tomaron la decisión de hacer un torneo local, nacional, por así decirlo, y reactivaron una cancha en el barrio Jorge Zaguarsi. Una vez se reactiva esa cancha, en la cancha también queda el servicio de ellos y se implementa la academia para todas esas personas que en algún momento habían manifestado querer entrenar. Simultáneamente organizó el barrio Zaguarsi, el entrenador Bruno Marín, van a participar en la categoría menores masculino competitivo. Fuerte el aplauso para Esparta. Bienvenidos, muchachos. Bueno, a continuación, como tercer punto, el licenciado, tengo que decir algo, y es que cada una de estas delegaciones busca el triunfo, busca levantar la copa al final. Lo van a buscar compitiendo dignamente y respetando los principios del juego limpio. Ese es nuestro compromiso. Como tercer punto, se da la palabra al licenciado Elkin, que nos va a comentar cuál es el comité organizador, patrocinadores y redes de apoyo con que cuenta el circuito. Bueno, buenos días nuevamente para todos. Obviamente, como está el reglamento que ustedes muy bien conocen, espero hayan leído, pues el comité organizador está a cargo de la Junta de Dirección. Lo voy a decir, le digo a Dianita que por favor pase acá al frente. Mi esposa, mi mano derecha, la mano derecha, la mano izquierda, todo la verdad. Y los demás representantes de nuestro club en su junta directiva. Hay un comité de disciplina que está formado por unos entrenadores del club y por entrenadores del circuito, al igual que los jueces. En este momento yo también tendría que decirle, no a Víctor Moreno, que es un gran aliado nuestro de la Secretaría de Deporte en el proceso de semilleros deportivos, quien nos aporta bastante en la consecución de estos escenarios, y el profe Hussein, quien es el encargado de los escenarios deportivos de Cali, con el cual pues hemos hecho un avance importante para el préstamo consecución de los escenarios de la ciudad. Cali tiene unos escenarios muy bonitos, de muy buen nivel, que nos llevan hoy a ser sede no solamente de juegos nacionales, de grandes eventos a nivel nacional, sino a nivel mundial o de talla mundial, como lo hemos vivido recientemente en la ciudad, como Juegos Panamericanos Junior o Juegos o como el circuito de voleibol de categorías formativas, donde hemos logrado apoderarnos y apoyarnos en la sede donde entrenan muchos de los clubes que son procesos de semilleros y con apoyo de semilleros desde Secretaría de Intervalle, y ese aporte es importante. De igual manera a la doctora Saray, quien es la gerente del Team Cali y ha mirado el circuito de voleibol de categorías formativas como el semillero del Team Cali, que para los padres de familia o los que no conocen del tema, es decirles que el Team Cali es la selección Cali de voleibol y de las diferentes deportes. Hoy el circuito es el semillero del Team Cali, de aquí saldrán algunos chicos que podrán representar a la ciudad en los próximos juegos departamentales, en ciertas categorías obviamente, donde la ciudad le apuesta a ese proceso. Tendría que decir nuevamente que gracias a Carlos Diago, nuestro muy buen dirigente deportivo y hoy gerente, secretario de Deportes de la ciudad, quien ha apoyado este proceso con
diferentes procesos como la premiación que nos ayudó la vez pasada y esperamos que en esta nuevamente podamos contar con su apoyo. Agradecerle de antemano a Manuel, amigo, compañero docente de muchos años en la función pública también, y a todos ustedes, profes y padres de familia, por creer en este proyecto. Lo he dicho siempre, Dinastía hoy está liderando este proceso, y si ustedes ven el proceso, hemos sido respetuosos de los demás eventos de los clubes en la ciudad. Por eso pausamos en 2 momentos la participación, esta inauguración, para darle cabida a 2 eventos que estaban previamente establecidos por clubes de la ciudad, pero le seguimos aportando. Hoy decimos que desde el primer circuito, que pasamos de tener 38 equipos en participación, esta segunda versión tiene 50, y no es loco soñar que seguimos creciendo el próximo semestre. Creo que el circuito ha tenido una muy buena aceptación, pero solamente se podrá sostener si todos construimos juntos, que es nuestro lema. Vale, muchas gracias a todos, y obviamente estamos, Dianita y yo, para lo que les podamos colaborar como cabezas visibles. La mía se nota más, obviamente, porque brilla, pero obviamente estamos para ayudar a crecer a todos los clubes. Nuevamente, los clubes que aún no han legalizado sus procesos como clubes legalmente constituidos, pues acérquense para que a través de la Secretaría de Deporte le ayudemos a que tengan ese reconocimiento deportivo que es importante. ¿Vale? Bienvenidos a este gran evento que seguimos trabajando por los niños y por el voleibol de la ciudad. Muchas gracias. Bien, los invito a todos los presentes a ponerse en una posición adecuada y respetuosa para entonar el himno de Colombia. Deportistas, acompañantes, nos pongamos de pie, por favor. Damas y caballeros, atención. A continuación, el himno de la República de Colombia.
no solamente como voleibol, tenemos muchos talentos, todos los chicos tienen todos talentos por mostrar. Seguimos en esta posición respetuosa, vamos a entonar el himno a Santiago de Cali. Los deportistas se van a quedar en pie. Vamos a escuchar en este momento la declaración inaugural de los Juegos. Chicos, estas son palabras mágicas. Apenas las escuche, aplaudan, porque eso quiere decir que la fiesta comienza. Aunque ayer iniciamos competición, el día de hoy, a través de esta ceremonia sencilla, pero con mucho cariño, declaramos oficialmente inaugurados los Juegos del circuito de voleibol de categorías formativas de Cali. Bienvenidos a la fiesta más grande del fútbol de la ciudad. Viene la deportista Valeria Mora, ella va a hacer en representación de todos los deportistas el juramento. Eso es, muy bien. Todas las delegaciones, por favor, giran hacia acá, hacia donde está su representante haciendo el juramento. Colocamos la mano derecha arriba, unimos nuestro dedo pulgar con el índice, eso es, y escuchamos el juramento. Buenos días a todos. En nombre de los atletas, prometemos participar en estos Juegos respetando y cumpliendo las reglas y con el espíritu del juego limpio, la inclusión y la igualdad. Juntos somos solidarios y nos comprometemos con el deporte sin trampas, sin ningún tipo de discriminación. Hacemos esto por el honor de nuestros equipos, en el respeto de los principios y valores del circuito y para hacer de nuestra ciudad un lugar mejor a través del deporte. Muy bien. En representación de los jueces, vamos a escuchar al organizador también haciendo el juramento. Bueno, no suelo hacerlo porque trato de ser siempre muy imparcial en ese tema, por eso los jueces de la liga son quienes son los encargados del juzgamiento en el evento. Desafortunadamente, como ustedes lo conocen, hay varios eventos en la ciudad, son intercolegiados, hay paradas por fuera de la
eventos donde los jueces hoy no nos pudieron acompañar. Sin embargo, como organizador, pues tomo la vocería en este momento. En nombre de los jueces prometemos participar en estos juegos, respetando y cumpliendo las reglas y con el espíritu del juego limpio, la inclusión y la igualdad. Juntos somos solidarios y nos comprometemos con el deporte sin trampas, sin ningún tipo de discriminación. Hacemos esto por el honor de todos los equipos y de nuestro cuerpo arbitral, en el respeto de los principios y valores del circuito, y para hacer de nuestra ciudad un lugar mejor a través del deporte. Muchas gracias. Muy bien. Lo que sigue es un compartir a través de un espacio musical que la organización tiene para ustedes. Entonces, aquí yo cedo el micrófono, podemos sentarnos y ya quedamos a disposición de ustedes, chicos. Hey chicas, ¿cómo están? Buen día. Vamos a bailar un ratito, ¿sí? ¿Están contentos? Sí. Es momento de despertar. Nosotros somos Mix 101.5, la emisora que
don Elkin Becerra, organizador del evento, de todo el circuito. Queremos saber, profe, ¿qué les pareció esta inauguración? ¿Cuáles fueron las reacciones de los equipos, de los padres, de todos los participantes? Cuéntame, ¿se cumplió el objetivo? Muy buenos días. Claro que sí, creo que seguimos apostándole al voleibol de la ciudad. Esta es segunda versión con 50 equipos participantes, 20 clubes que nos acompañaron el día de hoy, clubes, colegios que le han apostado al voleibol formativo en la ciudad, donde tenemos un semillero fuerte para el Team Cali, y seguimos apoyando el voleibol, los procesos formativos, el uso adecuado del tiempo libre en la ciudad. Cali, ciudad deportiva, se vive en los escenarios de las comunas, en este majestuoso escenario de hockey que hoy ha sido nuestro escenario para darle la inauguración a este evento que reúne familias en torno al voleibol, formando valores en los chicos, fomentando no solamente la práctica del voleibol, sino los valores que están detrás del deporte. Profe, ¿qué podemos esperar de este circuito en este semestre final del año? ¿Cuáles son los objetivos principales de ustedes? ¿Qué se espera conseguir? ¿Qué se espera transmitir a la sociedad? Bueno, en la primera versión tuvimos chicos que hicieron parte del Team Cali, jugamos la Copa Internacional de Cali con un representativo de los clubes de la ciudad que sumaron al proceso del Team Cali, fuimos en tercer lugar. Y este segundo semestre esperamos menos, más que seguir sumando chicos que han ido fortaleciendo procesos del Team Cali, la selección Valle, chicos de selección Colombia que pertenecen a los clubes, los cuales están formando una liga élite con los clubes avanzados. Los clubes formativos, cada vez este circuito les permite tener una competencia cada fin de semana donde afianzan los conocimientos y las técnicas que los chicos trabajan fin de semana, pero sobre todo y lo más importante son los valores, el que los padres de familia estén acompañando a los niños de fin de semana, se vienen momentos de familia, y seguimos fortaleciendo los clubes de la ciudad. Creo que a largo plazo vamos a tener unos clubes muy fuertes en la ciudad, dándole una gran pelea a los clubes del departamento, donde podemos decir de verdad con este equipo que vive la mayor puro también, pues tenemos los mejores clubes y representativos como Andalucía, Ugala Grande, Uruguay, que son los representativos a nivel nacional. Y los clubes de Cali hoy van creciendo de la mano de este circuito, del apoyo de la Secretaría de Deporte, siempre estamos en los escenarios y seguimos sumando, pero sobre todo consiguiendo juntos, como decimos, ¿no? Con los clubes, creciendo en familia, que es importante. Un lema importante, y es que si juega el voleibol Cámara estará solo, y eso pues hoy la inauguración de verdad lo mostró. Profe, para finalizar. Gracias también a Cabama. Creo que Teo Producciones, creo que son empresas locales. Este circuito tiene que permitir que las empresas se sigan sumando a este maravilloso evento. Tenemos más de 600 niños compitiendo cada fin de semana, y eso pues tiene que llamar la atención de la empresa privada, apoyar esos procesos y seguir fortaleciendo eso. Creo que esa es la apuesta que tenemos adelante. Profe, justamente eso, para finalizar, agradecimientos y de pronto invitación a esos entes a que se sumen a esta iniciativa. Bueno, no, definitivamente pues agradecimiento a Héctor Moreno y a la gente de la Secretaría de Deporte que nos viene apoyando, a Carlos González que nos viene apoyando con el préstamo de los escenarios. Es una gestión importante, los escenarios de la ciudad es importante que podamos participar en estos eventos, llevar el voleibol a las comunas de Cali es importante, y es una apuesta importante desde la Secretaría de Deporte al secretario Carlos Diago. Eso es una apuesta bonita, pero una invitación importante, insisto, a la empresa privada que se sume, microempresas. Tenemos una empresa que llamas que recién se suma, tenemos a Becerra Ocampo, laboratorio dental, que también se ha sumado a esta iniciativa de apoyar a los niños en su deporte, y estamos creciendo fuertemente. Creo que lo más importante es que los clubes hoy estamos consiguiendo también su reconocimiento deportivo de forma legal, y eso es importante porque estamos fortaleciendo el deporte en la ciudad, y eso es muy bonito. Creo que hay que organizarnos, seguir creciendo y invitar a los equipos que hoy no hacen parte del circuito de que se sumen a este gran evento. Es el evento más grande en la ciudad en categoría formativa, y seguimos para adelante, seguimos sumando. Listo, profe.